Además, ha trabajado en Euskadi. Ha estado un año trabajando en cruces en Bilbao. O sea que alguna vinculación ya tenía con esto y por algo ha venido aquí tan rápido. Cuando le hicimos la invitación enseguida dijo que sí. Pero para el caldo no es San Sebastián. Ah, no, sin duda. Ni siquiera Bilbao, aunque lo han arreglado mucho, pero bueno. Ya sabemos que hay vizcaínos aquí también, pero ahí les ganamos. Así que este es el doctor Pere Gascón, obviamente una eminencia, y la charla que nos va a dar sobre la prevención del cáncer y la oncología integrativa creo que va a ser del gusto de todos, así que no me enrollo más y os dejo con el doctor Pere Gascón. Ahora sí. Perfecto. Pues muchas gracias. Estoy contentísimo de estar aquí. Tengo también algunos vínculos con San Sebastián, pero eso luego en la comida te lo cuento, ¿no? Yo digo que, ayer lo comentaba, que en mi charla me han pisoteado de mala manera todos los ponentes de ayer. Entonces, hoy será como la penúltima charla, como un resumen de lo de ayer. Entonces esta noche me habéis obligado a poner un detalle personal mío, ¿no? Para que no se pareciese una copia, ¿no? de lo de ayer. Es una charla que más es contra el cáncer, pero siempre digo que cuando tengo una pareja, uno con cáncer o ella con cáncer, yo, lo que os digo a vosotros, a ti o a ella, también va para el acompañante, ¿de acuerdo? Pero menos dosis. No os digo, no quiero ser spoiler de mi charla, porque tengo unas cuantas preguntas para la audiencia. Empecemos porque ayer noche me obligaste a poner más material. Vale, entonces, el cáncer es una enfermedad genética y metabólica, estamos de acuerdo, al menos en la sala, y muy importante. Ayer se dijo por participación. Una inflamación mal controlada, poco gestionada por el organismo, si es persistente, es el fruto, el suelo de cáncer y otras enfermedades, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una de las bases de esta charla es cómo bajar la inflamación del cuerpo y cómo aumentar el sistema de defensas. Bien, entonces, ¿por qué nos cuesta tanto vencer el cáncer? Es una verdad de perogrullo, pero no pensamos, ¿no? El ser humano tiene unos glóbulos blancos, los Tregs, que están en nuestro organismo para prevenir que nos ataquemos a nosotros mismos. Cuando esto falla, tenemos enfermedades autoinmunes, la esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, etc. Cuando esto falla, por tanto, son nuestras hijas, las células cancerosas, siempre son mujeres, no sé, pero no hay hijos. Sí, es verdad, eso lo decían, ¿no? No hay células, hay células, ¿no? Entonces, las células son nuestras. Un cáncer de hígado empieza con una célula, 2, 4, 8, y eso es muy importante. Entonces, son las mismas células de alrededor, pero el comportamiento es distinto, pero por fuera quizás se hace un poco más grandes. Entonces, ¿qué pasa? Las células de alrededor de estas células revoltosas, que inician el cáncer con 2, 4, 8, 10, molestan a las vecinas, a sus hermanas en teoría, ¿no? ¿Y cómo reaccionan esas células de alrededor? Con inflamación. ¿Entiendes? Empiezan a quejarse. Y esta inflamación llega a la médula ósea, por la sangre, la médula ósea es la fábrica de glóbulos blancos, y empiezan a enviar glóbulos blancos al local del cáncer. Pero el mismo proceso lo hace si es una infección, un trauma, etc. Y ayer el Carmelo dijo una cita, que es del profesor Dvorak, catedrático de Harvard, o se habrá jubilado, que decía que el cáncer es una infección, una inflamación que nunca se cura, ¿no? Porque mientras haya células cancerosas y nosotros con nuestro sistema no podamos atacarlas y borrarlas del mapa, la inflamación cada vez es más y más. Y el cáncer se nutre con la inflamación. Cuando el objetivo es bajar la inflamación, no solamente para el cáncer, sino en general en la vida, ¿no? Sigamos. Entonces, rápido, la medicina integrativa, los del País Vasco, Cataluña, norte de Italia y sur de Francia, había una cultura naturista tremenda, ¿no? A mí me sacaba mi madre, era como una premonición, ¿no? Yo nunca he sido integrativo, me han colocado el título aquí, ¿no?
porque más alopático que yo tengo un laboratorio también con ratones, pero bueno, es verdad que me he pasado al lado brillante, no al lado oscuro, ¿no? Entonces, me curaba mis amigdalitis, etcétera, con un chino soplando con bicarbonato y luego limón y gárgaras de limón con bicarbonato. Esto yo lo he sufrido de pequeñito, ¿no? Y luego los baos de eucaliptus, ¿no? En fin, todo esto, y luego la gente de mi edad, al menos en Cataluña, no faltaba a mediodía la tableta de Redoxon, efervescentes. Y no había, era empírico esto, ¿no? Pero yo de acuerdo, tomaba yo y mi hermana la tableta efervescente de Redoxon con gusto a naranja, fantástico. Por lo tanto, todo esto, el ajo, la cebolla, la jalea real, mi madre iba con mi tía a una tiendecita pequeña en el barrio antiguo de Barcelona, Casco Viejo, a comprar la jalea real, que era la mejor de Barcelona, porque tenía propiedades mágicas, ¿no? Todo esto forma parte del folclore y ahora se ha oficializado un poco más. ¿Por qué lo utilizamos más ahora? Los pacientes están más informados, la medicina, digamos, oficial no satisface, y en cáncer hemos mejorado mucho efectos secundarios, etcétera, pero en torno a la curación empezamos a ver ahora cambios importantes con la inmunoterapia, pero un cáncer de páncreas metastático, mal asunto, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando, pero muy lentamente, mucho más marketing de los grandes avances. Por desgracia, siempre salen noticias en los periódicos, grandes avances, porque se ha hecho en ratones. Y a mí me llaman cantidad de personas, oiga, que ha sido una cosa contra el páncreas. Sí, pero son ratones, hasta que se vea en humanos pueden pasar 5 años o más, ¿no? En fin, voy un poco acelerado porque si no me va a sacar en los 15 minutos, ¿no? Entonces, eso es interesante. Yo querría que la nueva corriente fuese la siguiente. La acumulación de experiencia equivale también a evidencia. Aquí hay el doctor que me seguirá hablando de acupuntura. O los chinos son tontos, con perdón, ¿entendéis? Sí, o nosotros somos tontos. Porque algo que se utiliza 3.000, 4.000 años, si fuese placebo, serían muy tontos, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, claro, la acumulación de evidencia, si algo funciona y funciona mucho, 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 las cantidades de cosas que se han aprobado casi por el boca a boca porque funciona. Una cosa que no funciona no se utiliza. El placebo dura una generación como máximo. Luego, eso sí que me gusta a mí. La acumulación de experiencia que va de evidencia, ¿no? Y luego, sí, muchas gracias. Es que estoy un poco fónico. El Carl Sagan era uno de mis ídolos cuando yo estaba en Estados Unidos. Era un astrofísico divulgador. Hablaba en el canal 13 de la televisión pública, la única que se puede ver en Estados Unidos, financiada por suscriptores, no por el gobierno ni nada. Entonces decía, es una persona, un astrofísico, que por desgracia tiene cantidad de libros de divulgación del universo, pero lo hacía con una manera facilona de entender, ¿no? Y Carl Sagan se murió muy joven, no tenía 50 años. La falta de evidencia, decía él, un astrofísico importantísimo, no significa una falta de efectividad. ¿Sí? No elimines la posibilidad de que algo funcione porque no tenemos evidencia. En fin, sigamos. Entonces, hago una pregunta que si falláis en esa, yo me marcho, si falláis. No, eso es el hospital clínico, me imagino, sótano. Una cola tremenda con los pacientes a buscar pues hormonas, ¿entiendes?, antiinflamatorios, antigástricos, etcétera, etcétera. Y en el otro es como el Ayuntamiento de Barcelona cuando yo era pequeño. Ahí estoy leyendo el periódico, ¿entiendes, no? ¿Qué hay ahí? Yo he borrado el título, ¿no? Es muy fácil, no os pongo en un aprieto. Cambia el estilo de vida. Por lo tanto, estoy en el lugar con una audiencia muy favorable a mí, ¿no? Pero es verdad, de lo que se trata mi charla es el cambio de estilo de vida. Y un cambio de estilo de vida, pero claro, nosotros los oncólogos recibimos el enfermo ya cuando tiene diagnosis. Y entonces la cosa no es la misma. Todo lo que hablaré hoy debería implicarse como prevención más que nada, ¿no? Para disminuir el riesgo, ¿no? Vamos para allá. Bien, entonces, mens sana corpore sano. Entonces, esto, alguien me lo habrá visto, pues es algo que para mí tengo dos diapositivas que las pongo siempre, porque dicen mucho, ¿no? A finales del siglo XIX hubo una gran hambruna en Japón y hubo una gran migración a la costa
oeste de Estados Unidos y el Canadá. Vancouver, hay una población japonesa importantísima y sobre todo en Los Ángeles. Pensad que en la Segunda Guerra Mundial hubo campos de concentración que los americanos pusieron para bloquear totalmente, tener encerrados a miles y miles de japoneses, porque no eran 3 o 4, eran miles. Y si os gusta el sushi sashimi, vais a Tokio y tenéis un barrio chino más grande que el de Nueva York, pero en japonés, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? Esto es la cosa importante. Se trasladan a Los Ángeles y en aquella época el cáncer de mama no era realmente importante desde el punto de vista de la salud pública. Pero allí había fundamentalmente cáncer de esófago, gástrico, de esa zona, ¿no? Y también había leucemias, porque hay un virus en Japón que causa leucemias. Entonces, pero cáncer de mama había, pero no era un problema como en la sociedad actualmente, que hoy en día en Estados Unidos 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama, y en España, cuando yo hace ya 20 años que regresé, era 1 de cada 12. Hoy en día estamos 1 de cada 10 o 1 de cada 9. Por tanto, por eso el cáncer de mama es tan prevalente en nuestra sociedad. Pues bueno, ahora me he ido por las ramas, pero ¿qué pasa con las parejas de Japón que llegan a Los Ángeles? Y no seáis mal pensados. Se casaban japoneses con japoneses y los críos eran genéticamente de japoneses, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que os estoy viendo, ¿no? No hubo infidelidad, ¿no? Entonces, en la segunda generación, ¿entendéis? Tenía la misma tasa de cáncer de mama que las americanas. Entonces, claro, si la genética, yo en la clase digo que el cáncer es algo genético y hereditario y tal y cual, entonces, de ciertas maneras, aquí falla algo, ¿no? Y entonces es esto. Es una diapositiva muy bonita, donde de una manera muy simplificada implica que in vitro se han estudiado extractos de cosas que tomamos, el brócoli verde, la naranja, el ajo, todo eso es publicaciones, muchas publicaciones. Se ha visto que unos o por metilación del DNA o modificación de histonas funcionan los extractos, ¿entiendes? In vitro. Por lo tanto, y son los cambios epigenéticos, que ayer se habló tanto de los cambios epigenéticos. Hubo una cosa que Carmelo también dijo al final de su charla, es que si el cáncer hereditario en general es menos de un 10% y se calcula quizás un 7%, sabemos ahora que un 85 o 90% son problemas ambientales, como los japoneses. Algo en el medio ambiente te condiciona, son los cambios epigenéticos, que es una rama de la medicina que va más lenta de lo que me imaginaba, porque tengo un gran amigo, Manuel Esteller, que es uno de los pioneros mundiales, que está ahora en Badalona, estaba en el CENIO en Madrid, y luego en Barcelona, en Bellviche. Solo se ha conseguido, como en 15, 20 años, un fármaco que no funciona mucho en leucemia del adulto, pero es algo que creo que con los años cambiar los genes con la epigenética. Para que me entendáis, la epigenética hace que los oncogenes no se expresen. Es un cambio de expresión. El gen está allí, pero los oncogenes, que son los causas del cáncer, diríamos, ¿no?, están bajados de expresión y los genes supresores están aumentados. Entonces, claro, lo que nos protege aumenta y lo que nos causa el cáncer baja. Y esas son modificaciones que se pueden conseguir con la alimentación, con el estilo de vida, con menos estrés, etcétera, etcétera. Y entonces tendríamos empíricamente, menos tasa de cáncer, ¿no? Bien, entonces esto lo hice yo hace poco porque doy alguna charla también en gente, diríamos, de la calle, ¿no?, en la Sociedad Española contra el Cáncer. Y es un poco la epigenética, ¿no? A mí no me importa que el lobo que sea un lobo, pero se comporta dócilmente con perro alemán, pastor, ¿no? Entonces es un poco el cambio, el comportamiento. Si se comporta de manera benigna, pues estoy contento, igual podemos morir con el cáncer, pero el cáncer está totalmente congelado. Bien, esa es otra de las charlas, y aquí tengo otra pregunta, hago preguntas, ¿no? Por la mañana es difícil que la gente se me duerma, pero por la tarde es más fácil, ¿no? Entonces hago preguntas para ver el nivel de conciencia de mi audiencia, ¿no? Entonces, esto lo he hecho yo, como veréis que es muy, muy amateur, ¿no? Fijaos que en el 1980, excepto en Tokio, y en los barrios más
la gente iba paseando con los trajes típicos. Sobre todo Kioto se ve mucho más. Y cuando vas al interior del Japón, ves todavía mucha gente vestida, sobre todo la gente mayor. En 2017 ya ves la gente totalmente en plan occidental. Pero en el 1980, el cáncer de mama, de colon y de próstata no eran problemas en la sociedad japonesa. Existían, pero existían cánceres, ¿entiendes? Pues gástrico, de esofágico, ¿entiendes? Cáncer de cuello, ¿entiendes? Sarcomas, pero esos tres no eran un problema de sanidad pública. Pero en el 17 todo eso sube, y misma tasa que los americanos. Y la pregunta del millón, dos cosas que han pasado. Una es muy fácil. Ayer se dijo por activa y por pasiva. Dos hechos. Eso no me lo he inventado. Esto yo lo escuché en un congreso americano de oncología. Me pareció algo muy bien para explicar hechos importantes de nuestra vida. Y esta es mi versión en fotografías, ¿no? ¿Entendés? Pero que entra en el 1980 la invasión, un poco antes incluso, de la comida basura. McDonald's, Burger King, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, ¿de acuerdo? Entonces cambian los hábitos. Los japoneses, tengo un gran amigo japonés, casado con una chica de Barcelona, que yo los visité hace dos años, me contaba que después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un lavado de cerebro tremendo a los japoneses, hasta el punto que las generaciones de japoneses jóvenes pues abrazan todo lo americano, ¿entiendes? Todo lo americano. Y claro, abrazaron pues toda la comida americana, ¿no? Pero es otra historia. Y el segundo punto es este. Todos los que tienen mi edad, en los años 70, hubo una revolución industrial. Japón era como China. Ahora China pero al principio de China todo era barato. Un paraguas te duraba lo que duraba la lluvia, luego ya... No. Entonces, pero los japoneses eran igual. Cuando yo era pequeño, todo lo japonés era barato. Hasta que hace la gran revolución tecnológica y barren de la superficie de la Tierra la industria fotográfica alemana, la Leica, etcétera, de la Alemania oriental, y vienen los vídeos, las cámaras, etcétera, y se cargan totalmente a Detroit, la capital del automovilismo americano. Se las cargan. Pero, ¿por qué pongo esto? Dirás, ¿qué tiene esto que ver con mi charla? Los japoneses tienen una sociedad muy jerárquica. Y si tú tenías 16 años y entrabas a trabajar en una fábrica, a menos que matases al jefe, tú te morías allí. Así que tenías el trabajo muy bien planificado, organizado, estable, no había problemas de encontrar trabajo y los ambientes eran, eso sí, muy jerárquicos, pero todo el mundo estaba muy satisfecho. No había estrés en el trabajo, la gente iba contenta a trabajar. Entra esto y entonces los japoneses, que mucho es así, ¿no? Pero iban con el cronómetro, esta pieza, 1 minuto y 2 segundos, te has pasado. Iban detrás de cada operario, marcándoles el tiempo. Y entonces es un estrés tremendo. Y luego otra cosa, tengo un tío que se ha muerto, todo el mundo se ha muerto de mi familia ya cuando son mayores. Entonces fue a visitarles ahora unos 30 años o así a Japón, 30 o más. Y se quedó fascinado porque a media mañana salen todos como un break, ¿no? Como aquí hacemos un break para el café, hay un break y es un gimnasio. Hay salas vacías donde el japonés chilla, como Tarzán, chillan. ¿Sabes? Dices, esa gente se ha vuelto loca. Y luego hay sacos de boxeo. Entonces sí que es una especie de sacarse el estrés de esta manera y luego regresaban como corderitos a trabajar otra vez, ¿no? Ha entrado el estrés y esta es una diapositiva. Tenemos Houston, we have a problem. ¿Qué pasa, no? Ha entrado el estrés y la malnutrición. Es decir, dos ejes capitales de todo lo que hablamos ayer, en cierta manera, ¿no? Sigamos. Entonces, ¿qué queda de la dieta mediterránea? Pues queda muy poca cosa, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, pocos la siguen, pero tendríamos que vida sedentaria, gorduras inaceptables, la obesidad. Y aquí entra el valor de Hipócrates y holístico, ¿no? Los alimentos son mis medicinas son mis alimentos, ¿no? Entonces, las herencias genéticas, como ya os he mencionado, podemos dominarlas con la epigenética, que son los cambios de hábitos, de menos estrés y mejor alimentación. Antes que me olvide, a todos mis enfermos les digo que hay que salir
porque me olvidaré, eso es importantísimo, de los ámbitos tóxicos. Los ámbitos tóxicos, en primer lugar, están en las familias. Siempre uno tiene un hermano, una hermana, alguien, ¿no? Un poco. Yo sé, los cuñados siempre se las llevan en contra, ¿no? Pero los chistes son los cuñados, pero ambientes tóxicos en las familias, ambientes tóxicos en el trabajo. Yo digo, si realmente tú no quieres ir al trabajo porque te vas a encontrar con un ambiente de compañeros o el jefe o la jefa que te amarga la vida, cambia de trabajo, si no tú vas a pagar, si no con un cáncer, con alguna enfermedad. Los ambientes tóxicos continuados, el estrés crónico, realmente no es bueno para la salud y vas a romper tu cuerpo con alguna parte, ¿no? Alguna enfermedad seguro. Bien, por tanto, algo no hacemos bien. ¿Cómo podemos mejorar nuestra salud? Las bases de la oncología integrativa. Voy a hablar de esos temas: gestión del estrés, alimentación, nutrientes, evitar contaminantes tóxicos, cuidar nuestro intestino, importantísimo. Ayer 1 hora entera fue para hablar de la biota. Es una página nueva en la medicina. En mi hospital ya es un milagro, ¿no? Infecciosas, respiratorio y digestivo, ya dan probióticos a sus pacientes, ¿no? Algo es algo, ¿no? En fin, y luego ejercicio, ya se adelanta ejercicio durante el tratamiento y después del tratamiento. Pero si no, entonces me dejo de estrés cuerpo y mente. Esto lo pongo también para hacer un poco la cosa más divertida. Aquí tenemos 2 pintores, ¿no? Un genio, y yo conocí a un amigo mío que lo conoció, era pintor, estuvo en París, era un monstruo, ¿no? Nunca bueno, no hay que descubrir el caso, pero era un monstruo también físico, ¿no? No por las cosas que estáis pensando, pero en su estudio podía trabajar 2 noches pintando. Al que le gusta la pintura o la escultura y está en un momento bueno de su vida, no para de hacer esas cosas. Pero un estrés creativo, que tú estás contento, las horas se te pasan. Él tenía su absenta al lado y fumaba, ¿no? Y tenía sus compañías agradables alrededor. Pero es un estrés aceptable, ¿de acuerdo? Frida Kahlo, ¿entendés? Fue un tormento. Tenía maltratada por su esposo, el panelista, Siqueiros, creo así. Y entonces ella tiene una enfermedad también de columna, sufrió muchísimo y sus cuadros son horrorosos porque expresa un dolor casi inimaginable, ¿no? Las 2 mujeres pasándose sangre en el corazón. Es burro. Porque claro, uno es un estrés y aquí es importante que los americanos, los ingleses tienen la palabra distrés, ¿no? Nosotros tenemos en medicina disfagia, distonía, el dis. No es lo mismo estrés, me toca la lotería, yo estoy estresado, no dormí en 3 días, pero estoy contento, esto es bueno. Porque es corto también, es corto. El distrés prolongado es una base de enfermedades. Sigamos. Entonces, manejo del estrés. Claro, es una pregunta que todos sabéis. Si al salir os roban, ¿entiendes? O tenéis un accidente, etcétera, pues vosotros no decís nada al cerebro. Oye, libérame adrenalina. Se libera. Es un reflejo, digamos, primario del hombre prehistórico cuando entraba un oso en la cueva. Salía corriendo, ¿no? Pues es la adrenalina. Un chute de adrenalina, esto te lo dice un camionero, ¿no? Entonces, taquicardia, sudoración, etcétera. Esto todos mis colegas lo aceptan. En cambio, no aceptan esto. Esto es decir que es magia potagia, ¿eh? Yo hice una entrevista, y de corto, si no, no acabo hoy, una entrevista en el periódico, era unos 5 años, porque yo organizaba un concierto para recaudar fondos para mi laboratorio, lírico, ¿no? De cantantes de ópera. Entonces, la periodista del periódico dice, expliqué un poco de su investigación para justificar que alguien compre una entrada, ¿no? Entonces empiezo a hablar de mi justificación, la conexión del sistema nervioso con las células cancerosas, anatómicas, etc., y por neurotransmisores, etc. Digo, oiga, ya enviaría a otra persona que haga la parte propaganda de marketing para que vaya gente a comer entradas. Usted hábleme de su investigación. Y tuve la gracia de poner, fue en 2 páginas del periódico, con lo cual Andy Warhol me diría que ya podía morir porque tenía mis 5 minutos de éxito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pone, el doctor Gascón dice que el estrés crónico participa en el proceso canceroso. Solo me felicitaron los psicólogos de mi hospital. Los oncólogos no me decían nada. Nos veíamos, buenos días, tal y cual. Pero por Facebook me dejaban hecho caldo. Caldo. Que esto, lo que dijo el doctor Gascón, es pseudociencia, ¿entiendes?
Debería investigarlo porque es un doctor que uno de Granada. El Facebook se van alimentando unos a otros. Habría que investigarlo porque es de esos médicos que recetan hongos. Como si hongos fuese peyote, no sé. Entonces, una carta a la Sociedad Española de Oncología Médica diciendo que lo que dice el Gascón, los oncólogos, no todos, algunos me respetaron, pero fue horroroso, ¿no? Yo me enteré al mes por mi secretaria. Pues esto que mis oncólogos no creen, pues ahí os enseñará una cantidad de literatura. No voy, en esta audiencia no voy a implicaros, pero cuando el cerebro está con incertidumbre, cuando está ansioso, cuando está, me voy a morir, me he visto las orejas, o que se dice, ¿no? ¿Qué me pasará? Tengo unas criaturas pequeñas. Ese estrés que no se elimina en un día o 2 días ni con una ducha fría, ese estrés es fatal. Y el cerebro, esto está probado por lo que es de a continuación, libera sustancias proinflamatorias. Y aquí he puesto unas cuantas. Y el cortisol, que es un inmunosupresor. Entonces, cuando uno va a Estados Unidos hoy en día, en los centros monográficos de cáncer, uno de los tubos de sangre que sacan es uno que es una batería de citoquinas inflamatorias, para ver qué nivel de inflamación tiene esta persona con cáncer en el cuerpo. ¿Y por qué les digo eso? Entonces, técnicas de desconectar, no es lo mismo que relajación, técnicas de desconectar, yoga, tai chi, qigong, todo eso, mindfulness, meditación, son tremendamente aconsejables, y no un día a la semana. Si se puede hacer casi cada día, mucho mejor. Se trata de desconectar, ¿de acuerdo? Otra cosa es la relajación. Relajación, y ahí también, creo que fue Carmelo que lo dijo, el ir descalzo por la playa o por el monte, descargas toda la acumulación. Somos antenas móviles nosotros, y nos vamos cargando de cargas positivas. El descargar todo esto en el suelo, que es negativo, es bueno para un poco equilibrar los chakras o nuestras células. Todas las células tienen cargas positivas y negativas. Imaginaos con tanta 4G, 5G y venta al 6G, ¿me entiendes? Y no entro aquí, que esto sería una hora de discusión. Bien, entonces, estas 2 cosas rápidas, para que veáis cómo ya empezamos a tener datos muy objetivos de esto, ¿no? Hasta ahora todas las cuestiones de estrés y cáncer venían de las revistas de psicología, Breast Behavior, buenas, pero de psicología. Se hizo un estudio en el Memorial Sloan Kettering. Se cogió como unas 130 mujeres y se las dividió en 2 grupos, acabadas de ser diagnosticadas. Imaginaos el estrés que tenían, ¿no? Mujeres a veces jóvenes, con niños, etc. Entonces, se les puso a hacer meditación, yoga, un mes. Con un mes, los niveles altísimos de citoquinas inflamatorias, causa inflamación, han bien bajado a la normalidad. Perdón, el cerebro es capaz en un mes, sin ibuprofenos, sin nada, de bajar los niveles inflamatorios en la sangre. Una manera fantástica, ¿entendéis?, de rebajar el estrés y la inflamación del cuerpo. Y luego en California, aquí yo soy bastante cínico, pero claro, a mí me meten en un resort de California y aunque no me hagan nada, ¿entiendes?, yo me curo, ¿sabes, no? Claro, pero bueno, esto está escrito así. Son 120 enfermos con varios tipos de cáncer recién diagnosticados que los meten en un hotel, en un resort, y les ponen 4 días y medio de meditación intensiva, con profesores intensivos. Pues bien, allí miraban el cortisol en sangre y la inmunoglobulina A. En 4 días y medio, el cortisol que está por las nubes baja a la normalidad. Y la inmunoglobulina A, que nos protege todas nuestras mucosas, sube para protegernos, ¿no? Por tanto, fijaos, 2 experiencias, una de un mes y una de 4 días y medio, donde vemos el papel del cerebro para disminuir cosas que solo con fármacos podemos disminuirlas, pero el cerebro tiene tanto poder que es capaz de hacerlo, ¿no? Esto es algo que yo hice, y una chica mía, Zubeldía Prazaola, fue un doctorando en mi laboratorio y ahora está en el parque tecnológico creo que es aquí, de San Sebastián o de Bilbao. Bueno, está trabajando ya como investigadora y esa es su tesis doctoral, ¿no? Donde inmovilizamos ese pobrecito ratoncito en un tubo de 50 centímetros cúbicos. Yo hice el agujero para que salga la cola y la parte terminando está la cabecita del ratón, hice agujeritos, no para que sean los pelitos, para que pueda respirar, ¿entendéis? Lo ponéis 2 horas
así como si fuese una camisa de esos de manicomio, 5 por 3 semanas, ¿no? Y entonces vimos que se liberaba cortisol y al ratón le poníamos a 50% de ratones con cáncer de mama en sus mamas y el otro también, lo mismo, las mismas células. Uno estresado y el otro sin estresar. El estresado, aparte que tenía el cortisol altísimo, el cáncer progresó el equivalente a años si lo pusiésemos en el modelo humano. Por tanto, es una muestra in vivo, en el ratón, preclínica, de, primero, se libera cortisol, aquí no miramos sustancias inflamatorias, solo cortisol, y vemos que el cáncer progresa a una rapidez tremenda comparado al ratón no. Eso salió en Breast Cancer Research. Bueno, sigamos porque todavía no me toca el cartelito, el estrés, ¿vale? Entonces, esto es algo, mis colegas dicen que esto es leyenda urbana, pero todos tenemos experiencias, y los que hacemos oncología constantemente, que la muerte de un ser querido, el divorcio o separación traumática con hijos por en medio, el despido del trabajo cuando tienes 50 años, o la pérdida de ruina y negocio. Tengo un amigo que fue en su época de un gabinete de abogados, era como el segundo de España, así, y un día, hace como 2 meses, digo, oye, finalmente he sido reivindicado. El estrés crónico, tienes, causa cáncer, ¿no? Y eso ya lo sé. Digo, ¿tú qué sabes de letras? Tú no sabes, 2 y 3 no sabes cuánto vale. No, sí. Los abogados ya un poco mayores han tenido clientes que les han seguido como contabilidad, etcétera, ¿no? Y gente que tenía una bancarrota en su negocio, no era difícil que al año y medio o 2 se enteraban que tenía cáncer. Por lo tanto, incluso en el mundo de la abogacía, eso se acepta, mis colegas no. Eso es otra historia. Entonces, esto os pongo cosas porque, claro, a mí me tocó mucho la moral cuando mis propios gente que había sido su jefe hacía un par de años, pues me criticaron, ¿no? En Facebook. Pero eso es algo, a veces el destino. Yo en New Jersey llego, tengo mi laboratorio, veo enfermos, hago investigación, pero por casualidad me pone al lado del laboratorio de psiquiatras. Allí los psiquiatras hacen investigación, ¿entendés? Y me traen los dos Steve Keller y Steve Schleifer. Steve Schleifer me he enterado hace unos 3 años que se murió, tendría por sus 60 años. Y esos se formaron con Cohen, que fue el padre de la psiconcología en Mount Sinai. Y cuando ellos tienen una plaza, se pasan del Mount Sinai a mi universidad. Y me contaron experiencias iniciales de la psiconcología que para mí son importantísimas. Ellos, hay un hospital grandioso en la ciudad de Manhattan, y no sé cuántos enfermos tienen, igual tienen 40 enfermos en la UCI. Identificaron unos enfermos que estaban, diríamos, muy mal, a punto de morirse, o que la cosa estaba pendiente de un hilo. Entonces entrevistaron a los familiares y dijeron, mire, si os haremos unas pruebas cutáneas, las que hacemos con los niños, del tétanos, el sarampión, la tuberculosis, como 4 pruebas cutáneas o 5, y cuando pase lo que pase, tanto si se cura como si su familiar pues fallece, querríamos volver a hacer las mismas pruebas cutáneas. ¿Por qué es importante? Porque las pruebas cutáneas son dirigidas por los linfocitos T de Toledo, T de timo. ¿Y qué pasa? Que son los encargados de nuestro sistema de defensas de atacar a los virus y al cáncer. Entonces, se hacen las pruebas, y claro, todo el mundo tiene vacunas, pues dan unos eritemas, unas manchitas en la piel, conforme demuestran que habían tenido, ¿entiendes?, hacía años la vacuna. Cuando fallece la persona, les repiten con la misma dosis, que eso está contraindicado, porque puede ser una reacción de hacerte incluso úlceras, repiten la misma dosis en el otro brazo. Cero, anergia. Implica que estas personas, esos familiares, están totalmente sin respuesta inmunológica ni contra el virus ni contra cáncer. Pues esto a mí estaban inmunosuprimidos. Pues eso posiblemente es lo que pasa en personas que están con un estrés crónico muy duradero, con un evento en la vida emocionalmente muy traumático, ¿no? Pues esto a mí, y esto les sirvió para animarse más y hacer más trabajos en cuanto a estrés crónico y cáncer. Bien, esto lo sabéis, el estrés, eso es interesante, mira, este es
el estrés agudo, aquí no funciona. Bueno, en la parte izquierda es lo saludable. Nuestro cuerpo nos ayuda. Estrés agudo es buenísimo, es buenísimo. Es la taquicardia, todo esto, ¿entendéis, no? Pero el estrés crónico, fijaos, prolongado, libera cortisol, glucocorticoides, la parte que a mí más me interesa. Esta es beneficiosa para el organismo. Si gestionamos bien el estrés de un día, una semana, no pasa nada, pero si no lo sabemos gestionar o el estrés perdurable, tenemos un problema porque nos estamos volviendo inmunosuprimidos, ¿de acuerdo? Vale, sigamos. Esto para que veáis, ahora ya salen publicaciones en Nature Reviews Cancer, imaginaos los mecanismos, es el artículo, ¿entiendes? Precioso, donde pone todos los mecanismos, estudios que han hecho, tiene como 250 referencias. Eso sale, fijaos, cuando sale esto, en marzo 24, el estrés crónico en Cancer Cell, que tú esto le das mérito, ¿no? En Cancer Cell sale que el estrés crónico aumenta las metástasis y sale la mejor revista, una de las mejores revistas de investigación del mundo, no solamente de cáncer, ¿no? Está clarísimo, ¿entendéis? Pero bueno, mis colegas siguen sin querérselo. Esto es muy importante. El presidente de la Sociedad Americana de Investigación, donde acuden 30.000 investigadores de todo el mundo, entre ellos muchos premios Nobel o futuros premios Nobel de cáncer, escoge el privilegio, como él como presidente, es hacer una charla y escoger el tópico. Escogió estrés crónico y cáncer. ¿Lo veis, no? Por lo tanto, hace 3 años de esto, en Nueva Orleans, el presidente, como privilegio, escoge ese tema. Por lo tanto, ese tema es importante. ¿Entendéis? Y lo va a ser más. Por lo tanto, aviso para navegantes. Estrés crónico, ambientes tóxicos, fuera. Eliminaros de la vida. Si no, vamos a pagar factura. Y eso ya es lo último, ¿no? He sido reivindicado de aquella entrevista, pero ha llegado un poco tarde, ¿no? Es de este año, fijaos, Medscape es como una newsletter, una información que cada día nos envían a los médicos, no solamente a los oncólogos. Y ese fue, fijaos, de febrero del 25. El estrés, un nuevo factor de riesgo en el cáncer. Y con esto acabo esa parte, ¿de acuerdo? Creo que está bastante claro, ¿no? Buena alimentación, aquí iré rápido, pero quiero atacar a los hongos. Esto lo sabéis todo, el aceite de oliva, etc. Yo tengo un amigo, el doctor Streich, que era catedrático, todo el mundo se habrá jubilado ya, de la Autónoma de Barcelona, que toda su vida se dedicó a estudiar el aceite de oliva. Y demostró en estudios in vivos y también en series de mujeres con cáncer de mama, a lo largo de los años, tiene un efecto protector contra, sobre todo el cáncer de mama es lo más estudiado, ¿no? Y yo le digo, oye una cosa, ¿cómo puede ser que tú toda tu vida tienes financiación? Con lo mucho que nos cuesta a nosotros. Dice, amigo, es que no sabéis mi truco. Yo el dinero me lo envía el Ministerio de Agricultura. ¿Entiendes, no? Claro, yo no tengo nada que ver con aceite, pero sí. Entonces, el azúcar lo sabéis todo, pero para los incrédulos, el doctor Lewis Canley, que es profesor del Cornell, que está en Manhattan, en la medicina, ¿no? Y entonces, descubrió el PI3 quinasa, ¿no? Entonces, dice en un tube que el azúcar contribuye al desarrollo del cáncer. Eso lo niegan todos los oncólogos, o el 99.9, y el único que soy yo, el uno, ¿no? Entonces, está en el minuto, pongo, para que no perdáis el tiempo, mis colegas, minuto 41 y 59, es un vídeo de CBS, y sale esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. Esto es el PET. PET, damos azúcar radioactivo. Sí, gracias. Azúcar radioactivo en la vena. ¿Y dónde va? Donde hay cáncer. ¿Entendéis? El PET, si no lo sabéis, cuando yo voy a San Luis, había esos 2 PETs en Estados Unidos. Uno en Harvard y otro en San Luis, en la Washington University. Y me enteré, había PET de cabeza. El PET no se pone para el cáncer. El PET se inventa porque pensaban, como el cerebro es el máximo atrayente de azúcar, la insulina puede matar a una persona, se baja el azúcar, entonces dijeron, si damos azúcar radioactivo, igual podemos encontrar patrones en el cerebro de esquizofrenia, de psicosis, de cosa maníaca depresiva, como si fuese un mapa donde el esquizofrénico tenía unos lugares, en otras palabras, que casi podríamos hacer el diagnóstico de esquizofrenia, sin hacer tantos, viendo un poco el patrón de captación de azúcar o no captación
del cerebro. Por lo tanto, el primer PET sale por los psiquiatras que hacen investigación. Cuando se ve que era un batiburrillo, unos sí y unos no, nunca fue una arma diagnóstica, ¿no? Con las enfermedades mentales es un abanico de muchas cosas, ¿no? Entonces a alguien se le ocurrió, hemos hecho tanta investigación para el PET, y a alguien se le ocurrió que aquellas células que proliferan muy rápidamente igual captan azúcar, y entonces viene el PET de todo el cuerpo. Pero fue muy posterior, como unos 5 años posteriores, ¿no? Cuando se vio que el PET cerebral no funcionaba. Bien, sigamos. Aportar nutrientes. Esto ayer no querría invertir mis tiempo ahora en el otro. ¿Veis? Los omega 3, vitamina C, vitamina D. Hablé un poquito de todo. El Q10, sulfarano, del brócoli verde, el alfa, ácido lipoico. Eso se habló ayer, no voy a repetirme, ¿no? Sí, no, voy bien. Y puedo ir peor que... Entonces, en las aguantas, el trago, el ginkgo, tenéis árboles de ginkgo por aquí cerca, a la salida. El lino, la tonina, el resveratrol, rodiola, cardomariano, el muérdago. Entonces voy rápido. La biondemenosa, pues aquí nos habló ayer Oscar. Entonces, no voy a hablar de esto. La vitamina sí que os digo una cosa interesante que normalmente no se habla de ello. Yo soy también hematólogo y cuando hice mis experimentos también con leucemias, etcétera, hace un año también un trasplante de médula ósea. Cuando tú coges células leucémicas y les echas vitamina D, esas células cambian de morfología. La vitamina D in vitro es un agente diferenciador de maduración de las células. Si llevamos con ellas vitamina A, también hacía lo mismo, y el DMSO. Eran 3 maneras de provocar la diferenciación celular en leucemias, que es la célula más aberrante de todas, y esas sí que crecen de manera rapidísima. Por tanto, no olvidemos nunca que la vitamina D es una diferenciación celular, por eso yo lo doy a todos mis enfermos. Y, como se dijo ayer también, casi todos los enfermos con cáncer tienen los niveles de vitamina D bajos. Pues yo intento restituirlos dándoles vitamina D, ¿no? Vale. ¿Me seguís, no? ¿Vale? Bueno, la cúrcuma, no voy a hablar de la cúrcuma, ¿entendés? Unos antiinflamatorios naturales más importantes que hay. Luego hay una fruta tropical, pero es un poco dulce, pero comparte también de bajar la inflamación, ¿no? Biscumabum, que habló Carmelo ayer. Es curioso, el muérdago es muy común en Suiza, Alemania y Austria. No hay médico allí, incluso que no sean, digamos, oncólogos, es muy aceptado en Centro Europa. El problema que tenemos en España es que se ha de comprar, como veis, alemanas, y a mucha gente le da miedo pincharse con la agujita, pero yo he visto pósters con el muérdago donde hay un efecto en cáncer de páncreas, es lo que yo me acuerdo, ¿no? Poco, pero tiene un efecto en cáncer de páncreas. Por tanto, si lo dan cáncer de páncreas, que es un miura, seguramente lo tiene. Por tanto, es algo también de tener en cuenta en enfermos con cáncer. Bien, ahora algo que se habló ayer, déjame porque... Aquí, eliminar contaminantes. Ayer se mencionó, me pisáis en la charla, pero yo he añadido muchas cosas, ¿vale? Con el peligro de pasar el tiempo. Aquí tengo el árbitro del combate, ¿no? Pero fijaros lo siguiente. Disturbios endocrinos se dijo ayer. Son sustancias que las moléculas, la forma muy parecida a las hormonas normales. Imaginaos, cuando nosotros tenemos esos pseudohormonas, el cuerpo está confundido, está muy confuso. ¿Entiendes, no? Ahora tenemos menarquías a los 9 años. ¿Entiendes? Algo está pasando, sobre todo la mujer que es más dependiente, ¿no?, en su ciclo menstrual de las hormonas, van locas, ¿no? Menarquía a los 9 años en nuestra sociedad, ¿no? Algo pasa, ¿no? Y esto es culpables por asociación, porque es muy difícil que esto es lo que causa tal, pero cuidado con esto, ¿no? Porque fíjate que las hormonas, desde que nacemos en el útero hasta que nos morimos, las hormonas controlan nuestra vida, ¿no? ¿Entendéis? La actividad, la tiroides, etc. Pero esto afecta mucho a las mujeres. Entonces, esto, ambiente para navegantes, está en nuestra sociedad, en todo el mundo. Aquí, en la alfombra. Está en la pintura esta de aquí. En el plástico. Yo me marcho. Entonces, en base a productos de plástico, las botellas de vidrio han de ser, utensilios con ciras, sartenes, bla, bla, bla. Lo tenéis aquí, todo. Estamos envueltos en disruptores endocrinos. Entonces, he hecho esa foto, se veían, ¿entiendes?
Acero en plástico calentado, embutidos, gases animales, pesticidas, el teflón, que estamos tan contentos, no se nos pegan las tortillas, pero se nos pegan partículas de disruptores endocrinos en nuestros tejidos. Hacer ¿qué queréis? Una tortilla que no se pegue o más tóxicos en vuestro cuerpo, ¿no? En fin, esto me pareció bien porque eso está en todas partes. Se mencionó ayer, ¿no? Yo he añadido para enriquecer mi charla con unas fotografías. La audiencia lo agradece, ¿no? Para que veáis, ¿no? Parabenos, bisfenol, folatos. Los cosméticos, fuente de disruptores endocrinos. La pasta de dientes. La gente de África coge una barrita de árbol y se van rascando. Tiene unos dientes más blancos que los nuestros, ¿no? Es así la vida, ¿no? Rápidamente, porque he puesto endometriosis, infertilidad, ovarios poliquísticos. ¿Entiendes? Hay mucha literatura, más por asociación, por lo que se implica empíricamente que puede causar en nuestro organismo y para entender algunos de los fenómenos que están ocurriendo en nuestra sociedad que antes no se veían, ¿no? Trastornos en el sistema inmunológico, neurológico, autismo, problemas, todo esto, claro, no voy a leer toda la cosa, pero afecta sobre todo mucho a las hormonas femeninas. Por tanto, en la siguiente, bueno, fijaos, dieta saludable. Fíjate, la ESA desaconseja comer pescado grande y viejo. Salió en el 2019. Preparando esta charla, fíjate, el atún mero cazón, ¿entiendes? Fatales. Tienen metales pesados, especialmente mercurio. En cambio, caballo, boquerón, sardines son más pequeños. Te lo digo hasta que lo comemos. Se han cogido peces a 4 kilómetros de la costa y están contaminados, ¿no? En fin, no quiero aburriros, pero está en todas partes de nuestra vida, en nuestros pisos, en nuestros hogares, en todas partes. Entonces, esto ya os he dicho, voy a saltar eso, en filtros solares, en perfumes, en conservantes, parabenos, triclosan, en la pasta de tan es triclosan, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, aquí es interesante, ¿no? Se han encontrado partículas de plástico, que no hay semana que diga, hemos encontrado ahora pues partículas de plástico en el hueso, en el pelo, en todas partes. Estas son cosas que han salido publicadas en la glándula mamaria, en cerebro, hígado, pulmón, de hecho en cualquier organismo. Y entonces se han visto ya peces que están contaminados con partículas de plástico. El problema es que dicen la gente que publica esto, que al eliminar esas pequeñas partículas de plástico, el macrófago las ve como inertes, no las elimina. Y aquí sale un problema que pasa en el futuro. Si el macrófago, que es nuestra primera célula de protección, como el barrendero, no elimina esas partículas de plástico, que parece ser que no las ve in vitro, se ve que el macrófago pasa de ellas, ¿no? Por lo tanto, es un problema en el futuro. Por lo tanto, utilizar cerámicas y vidrios. Eso es interesante, sí. Eso, casualmente, me faltan 7 minutos, más o menos. Eso es interesante, no se hizo publicidad. Hace 3 años el Congreso Europeo de Oncología se hizo en París y se hizo una presentación que tuvo divulgación en el Congreso. Habéis oído hablar del cáncer por fumar pasivo, porque mis padres fumaban, etc. Pues se cogieron casi unas 100 personas, jóvenes de 25 o 35 años, que nunca habían fumado y vivían en el centro de la ciudad toda su vida, donde la contaminación de Toronto es más elevada, por niveles controlados. Escogieron la peor zona de Toronto en contaminación atmosférica. Y les hicieron a todos un lavado broncoalveolar. Abre la boca, te tiran salino y te lo aspiran enseguida. Con lo cual, las células que han llegado hasta el bronquio, hasta el tronco del bronquio y para arriba, ¿entiendes? Recogemos, así se hace también el diagnóstico de cáncer de pulmón, ¿no? Recogemos las células y luego el patólogo las tiñe y le mira. 15% de estos 100 jóvenes sanísimos que nunca habían fumado tenían mutaciones en las células bronquiales. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto, de cierta manera, nos diría que posiblemente cáncer de pulmón, como muchas otras cosas, podéis formar parte de ambientes contaminados. Y encima la gente fuma, pues tienes todos los números de la lotería. Pero me parece bien, y eso no se hizo ninguna difusión en la prensa española. No lo entiendo. En cambio, en el Congreso fue algo que llamó mucho la atención. Bien, entonces, nuestro intestino, y viene rápido, ¿entendéis? Sí.
El 70% de defensa está en nuestro aparato digestivo, en los ganglios linfáticos que envuelven los metros de nuestro intestino. Tenemos la edad que tiene nuestro intestino. La red neuronal fabrica el 90% de serotonina. Siempre nos pensamos que la serotonina es del cerebro. Se fabrica la mayor parte en el intestino, que es la hormona del bienestar. Por tanto, hay que cuidar mucho nuestro intestino. Es una página nueva en la medicina, la biota. Estamos en los principios de una nueva página en medicina, pero importantísimo para la salud de la persona, ¿no? Ayer Hipócrates dijo que toda enfermedad viene del intestino, pero resulta que un año me invitaron, yo me apunto a un bombardero, me invitaron a la sociedad tibetana y hablaron dos médicas de Tíbet, que una da clase en Stanford y la otra en Harvard, no poca broma, ¿entiendes? Y ellas decían que todas las enfermedades surgen del intestino. ¿Y por qué Hipócrates recoge esto? Porque Hipócrates, la isla de Kos está a 7 kilómetros de la costa de Turquía. Por lo tanto, de toda Asia, para pasar a Europa, tenían que pasar básicamente por las islas cerca griegas, ¿no? Entonces, había una mezcolanza con los siglos de comunicación de Asia, ¿no?, hacia Europa y viceversa, ¿no? Entonces, usa prebióticos, masticar los alimentos. Fabricamos 1,5 litros de saliva al día. Eso no lo sabía, esto lo leí. Teníamos que hacer como rumiantes, porque si vas a un restaurante empiezas a hacer... Ese tío tiene dentadura postiza, ¿no? No, pero no. El primer paso de la digestión es la boca. Yo soy el peor, porque en Estados Unidos, como trabajamos allí 90 horas y más a la semana, yo comía de pie, por gravedad, ¿entendéis? Eso yo no puedo predecir, yo soy un mal enfermo. Entonces, importante, y voy acabando, me falta ahora la parte final. Quimioterapia destruye la biota intestinal, más que células cancerosas. Es la pregunta que le hice yo a Mar, ¿no? ¿Qué podemos dar, no? Es difícil, porque no tenemos todavía unas guías que dar, etc. Entonces, una dieta intestinal normal mejora la inmunoterapia y la quimioterapia, los resultados clínicos, ¿no? Haya perfiles. El cáncer de mama tiene un tipo de perfil de biota distinto al cáncer de colon y al cáncer de pulmón. Estamos investigando, pero algo nos dice la biota que está distinta. Una biota de un cáncer de mama a un cáncer de pulmón, algo pasa que está disbiosis en la biota intestinal de esas personas. Vale, entonces, entro en los hongos, y luego ya casi acabamos. Los probióticos son hongos, luego hablaré de todas las cosas, ¿no? Hongos son prebióticos, inmunomoduladores y tienen acción anticancerosa. Cuando hice un ensayo clínico con el Coriolis versicolor, que me facilitó una industria de Hong Kong, pues yo miré la literatura tenía que hacer la justificación del ensayo clínico en el clínico, y ya en el año 1976, el NCI, con maneras muy rudas, ¿no?, líneas celulares y tirar cosillas, ya vieron, está publicado en los anales del NCI, donde se vio efectos anticancerosos en varios hongos, el reishi y el Coriolis versicolor, entre ellos, ¿no? Vale, entonces, ¿por qué los hongos se han usado desde la antigüedad? Los hongos, pensad, ese es el fósil más grande, tiene 450 millones de años, en Aberdeen, en Escocia. Es antes que las plantas y los árboles. Y sobrevivieron, pues, periodos glaciales, volcanes, los dinosaurios, los pisarían, se los comerían, etc. Todo, ¿no? Plagas de virus, 1000 cosas, ¿no? Y han subido hasta ahora. El hongo es más cercano al ser humano que las bacterias, pero muy distinto, claro. En fin, luego, fijaos que Ötzi, el hombre de hielo, 5300 años, encontró los Alpes italianos, en el año 1991, está preservado fantásticamente esas fotos, con todo lo que llevaba una bolsita de cuero que tenía hongos. ¿Qué hacía con los hongos? Igual era la única cosa que comía, pero ya él llevaba hongos 5300 años. Los chinos, sobre todo el reishi, era el hongo de los emperadores, ¿entendéis? Era un fruto sagrado casi, ¿no?
Entonces, para mis colegas, el Taxol, Paquircaxel, que se habló ayer, y todo el mundo con cáncer de mama, o de ovario, o de pulmón, o de cáncer de cuello, pues es posible que haya recibido Taxol, Paquircaxel, se extrae de la corteza de un árbol, el tejo, pero por simbiosis con un hongo, y está aquí apuntado, el Clostridium, y por tanto es un hongo en simbiosis con la corteza del árbol que produce uno de los fármacos de quimioterapia de más utilidad, lleva desde el año 90, pues lleva 30 años que se utiliza y todavía es de los mejores fármacos en esos cánceres que os he mencionado. Maitake, Shiitake, Junshi, Reishi, voy a ir rápido ahora. Eso es importante, esos son ¿veis? Se han estudiado una barbaridad, todos los principios activos de los hongos, pero a mí me interesa mucho más el PSP, PSK, los betaglutanos y los terpenoides en cáncer. Esos tres son espectacularmente importantes, ¿no? Ya os diré, porque ahora iré un poco más rápido para acabar más o menos a la hora, os diré que los hongos, la mayoría tiene efectos beneficiosos, casi todos, ¿no? Menos los que son venenosos, ¿no? Son anticancerosos, depende de la concentración de esos productos que os he mencionado, y son inmunomoduladores y prebióticos. Enriquecen, son fibras, enriquecen los microbios que ya tenemos, no aportan nuevos. Los que aportan nuevos son los probióticos. Los prebióticos refuerzan lo que tenemos en nuestro intestino. Entonces, el maitake, a ir rápido, va bien por los triglicéridos, contra la obesidad. No iré, es una lista, no comeríamos hoy, pero para que hay una literatura tremenda de cada hongo, efectos beneficiosos para la salud y en qué cánceres se han probado y los resultados. La literatura, hay más de 8.000 trabajos científicos, peer review, en inglés, en la literatura. Por tanto, lo que os digo es una pincelada, ¿no? El Goderema lucidum, el reishi, antihipertensivo, antitrombótico, hipolipédico, bla, bla, bla. No puedo extenderme, pero ya te digo, y hay una lista con los cánceres que realmente que se ha probado que tienen un efecto anticanceroso. El shiitake, esos son comestibles, también bajan el colesterol. De una manera bajar el colesterol, no toméis estatinas que son muy tóxicas, podéis empezar con alguno de esos hongos. Pero claro, los hongos son una sociedad de cosa inmediata, ¿no? Dolor de cabeza, aspirina, dolor de estómago, omeprazol, me duele la rodilla, ibuprofeno, respuestas inmediatas. Los hongos son naturales, tardan a veces 2 semanas en hacer sus efectos, o 10 días, 2 semanas, no esperéis un cambio de hoy para mañana, ¿de acuerdo? Erythrum erinaceus, me encanta, porque me gusta ir a buscar perichicos, que dicen aquí en Euskadi. Lo he visto solo una vez o 2 veces en todos los años que voy por el monte, ¿no? Y es como la barba de Papá Noel, y dicen la melena del león. Bueno, pues sí, pues un león, pero un león muy viejo, ¿no? Barba blanca, ¿no? Entonces, importantísimo, ¿por qué? Porque es el único hongo que se ha visto que aumenta el factor de crecimiento neurológico, el Neurotrophic Growth Factor, que le dio el premio Nobel a Rita Montalcini, por y por el Epidemic Growth Factor. La Rita Montalcini es con el Epidemic Growth Factor y el Growth Factor cuando estaba en San Luis. Yo trabajé en San Luis y allá estaba ya en Italia, ¿no? Consejera de papas, aunque era judía, es curioso esas cosas, ¿no? Entonces, importantísimo para efectos cerebrales. Ese va bien para el tubo digestivo, muy importante, y va muy bien también para la polineuropatía periférica, problemas y también cerebrales, ¿no? Alzheimer, demencia, esclerosis múltiple, neuropatías, gastritis. Es un hongo polifacético, digamos, ¿no? Entonces, el Cordyceps sinensis, tengo un enfermo que es vasco, no tengo nada aquí, casado con una catalana, y es escultor, un tío majísimo, majísimo. Ha hecho 2 libros, me los ha dado 2 libros de cosas que hace con las piedras. Y me dice, doctor, dice, lo que me recetó, fantástico, por la noche. ¿Me entendéis, no? Digo, pues la primera vez. Y ahora me he visto mejor alivio. Pues según este sí, no me lo saqué nunca, ¿no? Pero sobre todo el Cordyceps se utiliza, es el hongo de los deportistas. Da un chute tremendo. La gente del Giro, los ciclistas del Giro lo utilizan. Y también equipos de gimnasia. Mira aquí, el secreto de la selección olímpica china. Sí, ya, voy bien.
Pero es el hongo de los deportistas. Yo lo doy en gente que está un poco cansada para darle un poco el chute, pero claro, no es que tomes esto como la prednisona, que el mismo día vas como un chute, ¿no? Con un apetito, una actividad tremenda, ¿no? Esto tarda sus 10 días, 2 semanas, pero realmente da un chute de energía, ¿no? Vamos avanzando. Entonces, ¿cómo actúan? Importantísimo. Esto, como veréis, es artesanal, lo he hecho yo, pero tiene su importancia. En los años 80 nosotros tratábamos el melanoma maligno y el cáncer de riñón, ¿de acuerdo? Con interleuquina 2, que se llamaba T-Cell Growth Factor, que lo descubrió el profesor Galo, que estaba en NIH, donde yo le hice la primera entrevista para España. ¿Entiendes? Me la aceptó porque su mano derecha era la mujer de mi jefe. Entonces pude hacer una entrevista. Él descubrió el Transformer Growth Factor Receptor. Perdón, el T-Cell Growth Factor, que es la hormona, diríamos, que estimula los linfocitos T. Pues bien, sabemos, porque yo estuve 2 años trabajando con Natural Killer Cells en Bethesda, que el alfa interferón y interleuquina 2 estimulan la Natural Killer Cell. En número y en capacidad. Natural Killer Cell se une a la célula tumoral y por las granzymes A, B, que descubrió un amigo mío, Tim Lay, y las perforinas, es como un globo, perfora la célula y se muere la célula. Y esto hay vídeos, y se dice el beso de la muerte. Se une la Natural Killer Cell con la célula tumoral, y ves que al cabo de un tiempo la célula tumoral pierde la reflexión de la luz, ha perdido todo el agua y se ha muerto, ¿no? Importantísimo. Pues tratábamos con interleuquina 2 y interferón el melanoma y cáncer de riñón. Imaginaos si tomamos nosotros esos hongos y de una manera suave vamos liberando cada día interleuquina 2 para tener nuestros linfocitos T activados, o el interferón para activar nuestros Natural Killer Cells. Pues bueno, por eso todo eso hay que tomarlo antes de padecer cáncer. Pero esto sería soñar. Esto es una diapositiva, estoy acabando, para que veáis el Coriolis versicolor. Está aquí la revisión. Fijaos, tiene 6 maneras de atacar directamente al tumor y como 7 aumentando el sistema inmunológico. ¿Lo veis aquí, no? Todo esto, entonces, una estimulación del sistema inmunológico y toxicidad directa. Cuando me invitaron hace unos cuantos años a Hong Kong, una señora china ya muy senior me dijo que ella había publicado en chino, claro, no sé chino, que también afecta a la telomerasa. Por lo tanto, cuidado, los hongos deberían estar parte del armamento en nuestras farmacias hospitalarias. Esto, voy rápido, cuando das hongos o quimioterapia, en este caso cáncer gástrico, un 18% más de la supervivencia. Este es interesante y a las mujeres de la audiencia les va a encantar. Se hizo un estudio australiano en 2009 que vieron una región de China que las mujeres toman 4 gramos de setas secas. Bueno, 4 gramos te caben aquí, ¿no? En infusión, etc. Reducían su riesgo de desarrollar cáncer de mama en un 89%. Está publicada esta revista. Es muy seria esta revista, ¿no? Por lo tanto, los hongos, en este caso, fijaos, una mezcla en polvo, pero cada día, desde la adolescencia, puede reducir el cáncer de mama. Lo que llamamos antes de la parte epigenética, ¿no? Esto rápidamente es ver los metaanálisis a favor. Estos son estudios con cáncer de esófago, cáncer de mama, ¿entendés? Gástrico, colorectal. Entonces se hace randomizado. Quimioterapia, hongos, quimioterapia, placebo, ¿no? Y fijaos que todos van a favor, de una manera espectacular, todos a favor del uso de los hongos junto con la quimioterapia. Los hongos se deben tomar con la quimioterapia. Con la quimioterapia aumenta la cosa. Y hay que dar dosis altas, ¿entiendes? Dosis altas, no 500 miligramos, a veces 3 gramos. Lo que está publicado son los 3 gramos para tener efectos muy importantes anticancerosos. De lo que está publicado, ¿eh? Seguimos. La Cochrane también habla, 1.27 más efectividad si tomas hongos que si no tomas. Entonces, y estoy acabando, fijaos que lo que me preguntan todos mis médicos y mis colegas, y estos tienen razón, ya estoy acabando, no hace falta que me saque la bandera.
Sí. Es que la seguridad es que los hongos dan hepatotoxicidad. Claro, si los coges por el bosque y no tienes ni zorra idea de los hongos, te pueden matar, o un trasplante de hígado. No dan hepatotoxicidad, no aumentan las enzimas. Los chinos me hicieron una pregunta en Hong Kong, y encontré una publicación que en enfermos con enfermedad hepática les dieron hongos, no empeoró su enfermedad hepática, ¿entiendes? Por tanto, no hay estos, son principios activos. Normalmente de 100 kilos, imagínate, 100 kilos de naranja, lo seco y tengo 10. De 10 hago extracción química y tengo 1 kilo. De 100 kilos, 1. Es el principio activo. No son naranjas, es el ácido ascórbico. ¿Me entendéis, no? Pero la gente confunde unas cosas con las otras. Pero eso es muy importante, y estoy acabando ahora sí. En 8 hongos de los que he dicho, los más comunes, se les vio el CYP450, que es el isocromo del hígado más importante, ¿no? Y las 3 isoformas. Para que tú tengas un efecto con interacción con fármacos y tomas que se metabolizan en el hígado, es la gran mayoría, deberías tomar 5.000 veces más que lo que tomes una cápsula, o 10.000 o 7.000. Por tanto, no interacciona, al menos en ese sistema de isocromos. Y ya está, son quelantes de la naturaleza. Cuidado, no cojáis perrichicos al lado de la carretera, ni al lado de una fábrica tóxica, porque el agua tal. Son quelantes de metales pesados. Los chinos me dijeron que ellos contaminan, pero también descontaminan, no entiendo, es algo surrealista, ¿no? Para descontaminar campos con metales pesados, ponen hongos por todas partes como un quelante, ¿entendéis? Y algunos se los comen, me imagino, claro. Vale, entonces, para que veáis, los hongos están... la oncología integrativa está en todos los hospitales americanos, los monográficos, una sección de oncología integrativa. Y el Memorial tiene ya el Reishi en su web, ¿de acuerdo? Probióticos, los fermentados, ayer Mar lo dijo, ¿entendéis? Bacillus acidophilus, etcétera, etcétera. El yogur ahora no sé qué yogur es. El que yo tomaba antes era amargo, ahora no sé qué yogur son. Pero, ¿entiendes? El kefir, sauerkraut, kefir de cabra, vaca no. Entonces, los probióticos son los líquidos, eso es otra cosa, pero hay los postbióticos, entendéis que son muy importantes, pero todavía no tienen la relevancia. Y el ejercicio, con eso acaba, importantísimo, durante y después del tratamiento. Y muy importante, yo no soy médico deportista, es mi penúltima diapositiva, los de fuerza, de aquí para arriba, dice que aumenta el sistema inmunológico. Me cuesta creer, pero está escrito, hay revistas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no solamente andar, o nadar, etcétera, sino también intentar hacer ejercicios, digamos, de tórax para arriba, ¿no? Es muy beneficioso, ¿no? Y aquí tengo todas las cosas que intervienen. Vas mejor al lavabo, no te engordas. Muy importante, personas con cáncer de mama que han recibido el tratamiento, que no se engorden. Aumentan las recidivas aquellas mujeres que se han engordado o obesas. Por tanto, mujer con cáncer de mama o hormona dependiente, cuidado, hay que adelgazarse no por cuestiones cosméticas ni del bikini, sino por salud, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y aquí acabo, mejor estima, no voy a entender. Conclusiones, el tratamiento con enfoque integrativo busca no solo la curación de la paciente, sino también el bienestar de este. Mejora la calidad de vida, disminuye, está probadísimo, disminuye los efectos secundarios y la calidad de vida. Puede mejorar los resultados de estos, como ya os he mencionado. Se deben conocer posibles interacciones con los tratamientos oncológicos. Aquí la diapositiva que os he puesto. Con el CYP450 no hay problema, ¿no? Y hay que actuar en equipo multidisciplinario. Eso no es que van a jugar a rugby, ¿eh? No, es el equipo multidisciplinario y esa es la mejor de todas, ¿vale? Debemos pensar más en el paciente que en el tumor. Muchas gracias. Vale. Ahora. Bueno, muchísimas gracias, Pere. Ha sido un placer escucharte. Creo que todo el mundo le habrá encantado lo que has expuesto. Y sobre todo, además, por incidir en la importancia de la oncología integrativa y empezar en el paciente sobre todo y para todo, ¿no? Sí. Uno de los problemas que me encuentro es que los enfermos muchas veces me vienen ya al final, como si fuese
Lourdes, terminales, ¿no? ¿no? Sí. Y entonces es muy difícil recuperar a una persona, pero siempre intentamos mejorar la calidad de vida. Creo que eso nos pasa a la mayoría que estamos en este ámbito. Pero las mujeres cada vez más vienen, una vez han sido diagnosticadas. En 2 años he visto un cambio tremendo, sobre todo en las mujeres. Los hombres los trae la mujer o la compañía de la oreja. Y muchos me dicen, doctor, vengo aquí por culpa de ella. Vaya rápido y me marcho. No, sí, sí. El deporte. Bueno, pues muchísimas gracias. Un descanso, tenemos el café donde ayer y en media hora, a menos cuarto.